curiosidades de That's Not My Neighbor. Número 1. That's Not My Neighbor es uno de los juegos indies que más han pegado entre los fans en este año. Tanto así que a pesar de salir en itch.io, página que usa los desarrolladores independientes para compartir o vender sus juegos que no van para Steam, se volvió el número 1 en el top de ventas, superando incluso a Bookshow Roulette, que cuesta menos de la mitad, popularizándose por varios creadores de contenido que se han pasado el juego. Curiosamente, solo está el modo arcade disponible actualmente, lo que deja en claro que esto apenas está empezando y se vendrán cositas que podrían volverlo mucho más popular. Número 2. Dentro del mundo tan extraño de That's Not My Neighbor, existe la organización conocida como el Departamento de Detección de Doppelgangers, o por sus siglas DDD. Estos no solo se encargan de aprobar o negar el acceso a un vecino a su edificio, sino que también organizan los documentos, aprueban las salidas y se encargan de eliminar a los doppelgangers. Se teoriza que este departamento pertenece al gobierno, pero al volverse tan peligroso el tema de estas criaturas, pasaron a ser el departamento con más poder, lo que significa que podrían ser tan poderosos como los gobernantes. Número 3. El creador de este juego es Nacho Sama, quien lleva otro par de juegos publicados en la plataforma, siendo el primero de estos The Apartment Upstairs, un juego hecho con RPG Maker e inspirado en Silent Hill, y otro llamado Likely, creado en la GMTK Game Jam de 2022. Curiosamente, los tres juegos vemos algo del estilo de Silent Hill, aunque That's Not My Neighbor destaca porque en este hace más evidente una de sus mayores inspiraciones, Invasor Sim, pues incluso tiene ayer como foto de perfil en Instagram, y mucho de lo que vemos en el juego es muy similar a lo que se ve en la serie. Incluso las versiones de doppelgangers que están cubiertas de sangre parecen ser una referencia a Bloody Gear, un Gear lleno de sangre que censuró Nickelodeon de sus capítulos, pero que el equipo logró meter en algunos de los fotogramas. Número 4. Muchos se preguntan cuándo vendrán los nuevos modos de juego, pero Nacho Sama ha dicho que sigue trabajando en la próxima actualización. Sin embargo, nos dejó un pequeño sneak peek de la nueva update, en la que destaca un documento con el símbolo de la DDD tachado junto a la palabra conspirando debajo, siendo un claro indicio al modo historia del juego y a un posible grupo que está conspirando contra la DDD. Número 5. Los doppelgangers son el tema central del juego. Esta palabra es de origen alemán, el cual es descrito en la ciencia ficción y mitología como un fenómeno paranormal y se le ve como un presagio de mala suerte. También ha servido para denominar a los K de la mitología egipcia, un espíritu doble tangible que tenía los mismos recuerdos y sentimientos que la persona. Además de haber equivalentes de esto en la mitología nórdica y la finlandesa. Se dice que si alguien conoce su doppelganger, su intención es asesinarlo para poder asumir su papel en la vida. Sin embargo, los de este juego tienen la intención de comerse a todos los vecinos del edificio, no solo a quien copian, sin mencionar que puede haber más de un doppelganger por vecino y no todos tienen bien perfeccionada la mímesis, sin mencionar que una vez llega la noche parecen volver a su forma base y atacar con sus grandes garras. Número 6. Aunque como hasta en los perros hay razas, existen varias categorías para estas criaturas, siendo una de las más particulares los semi-silenciados, los cuales generalmente solo pueden decir una palabra, como el conocido 42, un doppelganger con la cara completamente deforme al cual solo puede responder 42 a cualquier cosa que le preguntemos, además de que sus documentos son iguales que él. Incluso en su solicitud de entrada vemos cómo escribe unos 42 sumados formando su nombre, lo que nos indica que hasta los papeles de estas criaturas son duplicados por ellos y pueden tener sus mismas limitantes. Número 7. Una de las figuras más enigmáticas del juego es Henry, el empleado del mes, quien se nos presenta en el video de introducción como el único portero que no ha muerto por un doppelganger aún, mostrando una foto de cómo es. Lo curioso es que también dicen que no hizo un excelente trabajo y simplemente sobrevivió. Y si vemos cómo califican nuestras partidas, nos damos cuenta de que por dejar pasar a un doppelganger o enviar a un vecino a la DDD, no se obtendrá una calificación perfecta, lo que implica que Henry ha rechazado a muchos vecinos y quizá ha dejado pasar a un doppelganger y ha descubierto cómo sobrevivir a esto. Número 8. Además de los semi-muteados, existen los doppelgangers considerados como silenciados. Estos se caracterizan porque sus deformaciones provocan que no puedan hablar, careciendo de boca, teniendo la cosida o con agujeros en el lugar donde debía de estar. Número 9. Los vecinos del edificio están organizados por piso y número de apartamento. En el primer apartamento del primer piso encontramos a la familia Stinsky, compuesta por el matrimonio de Lois, que trabaja de ama de casa, y Roman, quien es contador y parece ser una copia de un aldeano de Minecraft, el cual se caracteriza por siempre usar un sombrero y si no lo lleva se puede llamar a su departamento para que su esposa diga que lo dejó, además de que parece que algunos doppelgangers saben que vive en el apartamento 1. Número 10. No todos los que llegan a la puerta del edificio son vecinos o doppelgangers. Uno de los más frecuentes es una especie de hippie con un ojo más grande que el otro que llega de vez en cuando a hacer preguntas. La primera de ellas es: ¿cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? Siendo la respuesta correcta 42, mismo número que el doppelganger, pero que en realidad es una referencia a la guía del autoestopista galáctico, un libro donde se cuenta que una raza de seres hiperinteligentes construyó una supercomputadora para hacer esa pregunta, el significado de básicamente todo, y después de mucho tiempo se reveló que la respuesta era el 42. Número 11. Aunque se supone que los jugadores son vecinos del edificio, por los documentos a los que tenemos acceso vemos que no hay información de este o de dónde vive. Incluso los fans han recreado cómo se vería el mapa del edificio con lo que sabemos, por lo que es posible que el prota viva en un cuarto de servicio separado de los departamentos. Número 12. En el segundo apartamento del primer piso viven los hermanos Pitchman, Albertsky y Robertsky, zapateros que solo se parecen en su nariz redonda, pero tienen
tienen grandes diferencias, como que uno tiene cejas y el otro no, aunque no se sabe mucho de este peculiar dúo. Rubertsky indica en su solicitud de entrada que algunas veces sale por hamburguesas. Número 13. La mayoría de doppelgangers que intentan entrar en el edificio buscarán dar una excusa cuando se les cuestione por un dato que no concuerde, pero existe la pequeña posibilidad de que aparezcan los que son de tipo red-handed, los cuales se muestran enojados por ser descubiertos, cambiando su aspecto y dejando ver sus dientes afilados y ojos llenos de ira. Incluso revelan que el hecho de que sea difícil de entrar les hace tener más ganas de comernos. Incluso si se le cuestiona su apariencia después de su transformación, este nos dirá que nos mostrará su verdadera forma si lo dejamos entrar. Número 14. La segunda pregunta de Chester es el nombre científico del animal australiano que cambia drásticamente de aspecto al sacarlo de su hábitat natural, siendo la respuesta Sacrolux marcidus, conocido comúnmente como pez gota o blobfish, quien tiene una carne gelatinosa al estilo de las medusas, menos densa que el agua, que le permite nadar de manera natural, sin tener que gastar energía en esto, aunque esto hace que cuando su cuerpo sale de las profundidades del mar, que está a una tremendísima presión, este se deforme por no estar acostumbrado, haciendo que muchos lo consideren el animal más feo del mundo. Número 15. Otra cosa que el creador compartió en su Instagram fue que la siguiente actualización habría un easter egg de la DDD, y preguntó a sus seguidores si confiaban en la DDD, y el 58% votó en que sí que confiaban en ella, mientras que un 42% que no, lo que implica que a muchos les despierta sospechas esta organización tan peculiar. Número 16. Uno de los temores que más explota este juego es la conocida tripofobia, la cual se caracteriza por el miedo que puede generar un patrón repetitivo de agujeros. Aunque esta fobia no está clasificada dentro del manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, muchos afirman tener un gran miedo o al menos incomodidad hacia estas formas. Incluso el juego tiene una opción para desactivar las variantes de doppelgangers que tiene estas características. Número 17. El tercer departamento del primer piso pertenece a Angus Cipriani, un hombre de negocios que vive solo, el cual dice que viene de su trabajo como empresario cuando vemos su solicitud de ingreso. Y muchos han comenzado los chipeos entre Angus y Francis Mouse, pues ambos son adultos solteros que viven solos, lo que para más de uno es motivo suficiente como para comenzar a emparejarlos. Número 18. Otro de los personajes que se presentan a la recepción del edificio y no es ni doble ni vecino, es conocido como Clown, quien aparece de manera aleatoria en la partida, pero solo una vez. Después de esto no lo volveremos a ver. Entrega un panfleto en el que se informa que muchos han reportado ver a un payaso muy peculiar en los sueños, siendo el antagonista de su juego pasado un Likely. Sin embargo, esta parece ser una referencia a This Man, un misterioso individuo que supuestamente apareció en los sueños de muchas personas en todo el mundo desde 2006. Número 19. Otro de los semi-mudos que han dado mucho de qué hablar son un par de doppelgangers conocidos como Hoodman and Hood Lady, quienes solo pueden decir esta frase, además de tener la boca abierta completamente negra, como sus ojos que parecen derramar lágrimas negras y solo tienen un par de brillos blancos. El hombre es una copia de Francis Mouse, mientras que la mujer es la copia de Raptolin Cappuccini, quien no aparece con lágrima y su cara simula una sonrisa, siendo las únicas copias con esta variante. Número 20. El departamento 4 del primer piso es habitado por las hermanas Sberch, quienes trabajan de modelo y solo se diferencian por un lunar en la mejilla, además de tener tonos de ropa distintos. Sus versiones dobles pueden variar únicamente por algunos detalles o tener algunos muy visibles, como una boca en la mejilla o una boca por cara. Número 21. La tercera pregunta de Chester es: ¿cuál es el único deporte en el que te dejan golpear a un oponente en la cara por capturar una pieza? Siendo la respuesta el chessboxing, deporte que realmente existe, aunque no se golpea por el número de piezas capturadas, sino que se juega 4 minutos de ajedrez y luego 3 de boxeo y así por cada salto, lo que hace que después de entrar en los golpes tengamos que calmarnos para pensar bien nuestra siguiente jugada, literalmente hablando. Número 22. Aunque solo se encuentra de momento el modo arcade disponible, dentro de los archivos se halló una versión conocida como Hard Mode, la cual cambia por completo la apariencia del escenario, con muchas partes cubiertas de manchas de sangre. Una parte de la pared tiene muchos hoyos y la ventanilla tiene ojos a las esquinas. Es muy probable que se dé acceso a este modo en la siguiente actualización, pues en el sneak peek que vimos se nota que la habitación en la que se encuentra es la de este modo. Número 23. En el primer apartamento del segundo piso vive el matrimonio Schmidt, compuesto por Gloria, una banquera, y Arnold, un escritor. Aunque el más curioso de lejos es Arnold, el cual puede activar una secuencia conocida como secuencia de miedo, en la que llega diciendo que se dejó entrar un doppelganger, mencionando que tiene dientes como motosierras, ojos salvajes y anda al acecho de un refrigerio, siendo todos los del edificio el plato principal. Si se le cuestionan sus documentos, este se mostrará más preocupado por haberlos dejado entrar, insistiendo en que deben detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Número 24. Una de las preguntas que más recibe el desarrollador es si veremos una versión móvil del juego. Este ha afirmado que así será, pero trabajará en esta una vez haya acabado la actualización en la que está laburando ahora, por lo que tardaremos un poco en ver esta versión, pero seguro en un futuro podremos jugarlo desde cualquier móvil sin ningún problema. Número 25. Otro tipo de doppelganger que existe es conocido como Exposed Brain, o cerebro expuesto, siendo dobles que no pudieron copiar bien a la cabeza y dejan su cerebro a la vista, aunque solo dos entran en esta categoría: una versión de Albertsky con cerebro en lugar de cabello y otra de Steven, quien literalmente toda su cara es un cerebro con muchos ojos. Número 26. En el segundo departamento del segundo
segundo piso vive el reportero Isaac Gauss, en el cual parece ser una parodia de Clark Kent, aunque sin poderes, más que su enorme nariz, la cual es tan icónica que algunos doppelganger la usan como ojos. Incluso algunos fallan en arreglarla, pero su presencia en el edificio debe implicar que la gente de este lugar debe tener bastante dinero, pues por su apariencia parece un reportero famoso. Número 27. Otro de los atributos por los que se clasifica a estos dobles es por si presentan rasgos de Stitches o puntados, quienes pueden tener los ojos y hasta la boca cosidos, habiendo una versión de Arnold y otra de Nacha, las cuales no lucen nada felices por haber terminado así. Número 28. Los acontecimientos que vemos del juego supuestamente ocurren en el año 1955, lo que explica por qué el video de inducción es en blanco y negro, además de no tener audio y que la tecnología de esta época no sea muy avanzada. Por ello, las únicas herramientas del jugador son los papeles y el teléfono. Curiosamente, este año está dentro de la época de la Guerra Fría, la que se caracterizaba por tener cientos de espías tratando de descubrir los secretos más grandes de los países infiltrados, por lo que no es un mal año para traer una temática de doppelgangers. Número 29. Otro de los semi-mudos más icónicos con los que nos podemos encontrar es el doppelganger Peach, quien trata de copiar a Robatsky Peachman, pero solo puede decir la palabra Peach. Incluso su información repite la palabra y su foto es una pila de duraznos. Encontrarlo es algo tan poco común que incluso se gana un logro después de este encuentro. Número 30. Dentro del segundo piso, en el tercer departamento, nos encontramos a Margaret Bubbles, que trabaja como costurera. Curiosamente, aunque vive sola, no ha sido chipeado con algún otro personaje. Sin embargo, su versión Melting Margaret, quien se caracteriza por tener la cara derretida, se la relaciona con el Melting Man, una copia de Isaac Gauss que dejó gran parte de su cráneo visible. Número 31. Otra cosa que ha declarado el creador es que a pesar de que una de las últimas actualizaciones fue añadir una traducción al chino, no habrá más traducciones para el juego, debido a que es mucho trabajo hacerlo. Incluso si se quiere hacer la traducción gratis, pues el código al tener tantos idiomas podría volverse un espagueti y estar tan desordenado que sea prácticamente imposible actualizar. Número 32. Otra de las preguntas de Chester es: ¿al menos cuántas veces hay que doblar una hoja de 0,01 milímetros de grosor para cubrir la distancia entre la comarca y Mordor? Siendo una pregunta que juega con la clásica cuestión de cuántas veces se debe doblar una hoja para llegar de la Tierra a la Luna, aunque aquí se toma de referencia a los icónicos lugares del Señor de los Anillos. Y si no estoy mal, creo que la respuesta haría por 11 o 12, una madre así, pero no me acuerdo. Número 33. Otro de los tipos de doppelganger más extraños son conocidos como Walter, pues sus rostros tendrán la particularidad de tener uno o más gusanos saliendo de estos. Pero cuando se les pregunta por su apariencia, estos responderán que no tienen ningún gusano y que su nombre es Walter, algo bastante perturbador que podría indicar que estos Walter podrían ser el origen de estos dobles, aunque parece que lo han actualizado y ahora dicen que son barros. Número 34. Aunque no hemos visto el aspecto de los doppelgangers, parece que hay un logro que nos da un vistazo de cómo son en verdad estas criaturas. Este se llama Catch You y se consigue al capturar un doppelganger de tipo Red-Handed, quienes se enojan al ser descubiertos. La imagen de este logro muestra un rostro pálido con los ojos y dientes característicos de estas criaturas tras unas rejas, siendo este el posible aspecto base de esas criaturas. Número 35. El cuarto departamento del segundo piso pertenece a la familia Michaelis, compuesta por Nacha, quien trabaja como cocinera y es la madre de Anastasia, quien es una estudiante. Algunos creen que Francis es el padre de Anastasia, pero el creador dijo que podría ser si tuvieran algo más en común que el aspecto. Por su parte, Nacha es el único personaje donde los colores son importantes, pues al tener heterocromía, algunos dobles se equivocan en el color de los ojos. Número 36. Otro tipo de doppelganger que existen son los Deformed Head, quienes se caracterizan por tener una cabeza deforme, aplastada o con grumos, y aunque tratan de justificar su forma por dormir mal la noche pasada, son muy evidentes de detectar, por lo que hasta se hacen como que si su aspecto estuviera completamente normal. Número 37. Es evidente la gran inspiración de este juego en Paper Please, en el que se sigue la misma mecánica. Sin embargo, algunos fans se lo han tomado para mal, diciéndole que antes de haber publicado debió de pedirle permiso al creador, como si se tratara de una copia. Sin embargo, seguir una misma mecánica no significa que el concepto y el estilo sean una copia, ni muchísimo menos que estén licenciados, sino por ejemplo no podrían haber juegos de plataformas porque Mario fue el primero en hacerlo, siendo estos completamente originales, así que es un poco excesivo etiquetarlo como una copia. Número 38. El primer departamento del tercer piso está habitado por Mia Stone, maestra, y su prometido el Dr. W. Afton, que curiosamente parece llamarse igual que el hombre morado, aunque no se ha confirmado si la W es de William, y se supone que es un físico, ciencia que entre otras cosas estudia la energía, el movimiento y el espacio, y curiosamente en una de sus solicitudes de entrada parece que le están tratando de lavar la mente, diciéndole que hacer como lo hacen los Jedi de Star Wars. Número 39. Y es que muchas de las solicitudes de entrada se caracterizan por revelar información interesante de los doppelgangers, pero una de las más peculiares nos refuerza la creencia de que estos seres solo buscan entrar al edificio para conseguir comida, pues tratan de aparentar de que come comida humana y no a otras personas, siendo bastante evidente que además de comer humanos, no sabe mentir muy bien. Número 40. Muchos de los logros del juego se consiguen con situaciones específicas, recibiéndose cuando ocurre cierto evento aleatorio como la aparición de Peach. Sin embargo, uno de los más difíciles de conseguir consiste en la habilidad del jugador para recordar, pues este se consigue al sobrevivir una partida sin abrir las carpetas de información, algo bastante difícil de lograr, pues muchos doppelgangers solo se pueden detectar si se llama al departamento donde viven, siendo el factor más
difícil el recordar los números de los 12 departamentos del edificio. Número 41. El segundo departamento del tercer piso es habitado por Francis Mouse, el lechero, quien parece llevar de forma común ojeras, quizá porque se levanta muy temprano para realizar su trabajo, aunque es uno de los vecinos más enigmáticos debido a los rumores que hay de que tiene una relación con Angus y ser el padre de Anastasia, además de ser de los pocos personajes en aparecer ensangrentado, y cuando se le cuestiona de esto, dice que no es sangre sino un nuevo tipo de leche escarlata. Número 42. La penúltima pregunta de Chester es una de las más difíciles y no tenemos idea de lo que está diciendo. Mostrando el texto, la llave oculta es, y una serie de letras entre unos signos de interrogación, y no era un código de Steam, sino una pregunta codificada en la cual al decodificarse nos pregunta cuál es el séptimo planeta del sistema solar, que sería Urano. Número 43. Otra cosa que destaca de la DDD es que el único otro empleado que vemos que trabaja para ellos es un personaje que viste un traje de protección química, usado únicamente en ambientes donde se necesita aislar al usuario de un entorno peligroso, algo que puede tener que ver con las partículas negras que vemos pasar por el pasillo durante todo el juego, lo que ha hecho teorizar que viven en un mundo contaminado por algo que creó a los doppelgangers. Número 44. En el tercer departamento del tercer piso viven los Root Boys, McCloy, el padre que está retirado, y su hijo Steven, que trabaja como piloto. Al estar retirado, si McCloy dice que viene del trabajo, es una señal que delata que se trata de un doppelganger, así como el que no lleve sombrero, pues siempre usa uno. Número 45. Otra cosa por la que se destaca el juego es porque está desarrollado en el motor de videojuegos Godot 4, el cual se volvió famoso con la locura que quería hacer Unity de cobrar por cada que se instalara un juego, siendo Godot una alternativa de código abierto que nunca iba a hacer estas prácticas, pero que no tenía tanta documentación ni funcionalidades como Unity, lo que da sentido a la declaración de que agregar más idiomas haría que su código se volviera un espagueti, pues hay muchas cosas para lo que no está pensada esta plataforma, pero aún así demuestra que es capaz de crear grandes juegos. Número 46. La última pregunta de Chester es la más rara de todas, pues aunque las pasadas tenían sentido y hacían referencia a la propia cultura, esta última es bastante random, diciendo que un organismo llamado M.E.V atribuye el calentamiento global al hecho de que en el siglo XIX hubo una gran disminución de piratas en el mundo, seguramente haciendo referencia a algo que tenga que ver con la revolución industrial. Número 47. En el departamento 4 del tercer piso vive la última familia, compuesta por el matrimonio de Capuchin, Raptalin, que es ama de casa, mientras Alf, su esposo, trabaja como abogado. Curiosamente, Alf, al igual que Arnold, tiene una reacción de miedo después de ver que se deja entrar un doppelganger, cuestión que con Alf se activa después de dejar pasar al conocido como cuello grande, diciendo que esa cosa podría partirnos a la mitad con ese cuello, estando muy consciente de que hay un doble con el cuello más grande que una jirafa, dejando muy en claro su miedo por lo que provocó el portero. Número 48. El creador ha declarado que es posible que el juego llegue eventualmente a Steam, pero esto solo sucederá después de que termine todos los modos de juego que planea implementar, haciendo que cuando se estrene en Steam esté completo y todos puedan disfrutarlo al 100 sin tener que esperar por más actualizaciones. Número 49. Después de responder todas las preguntas de Chester de forma correcta, se nos dará una insignia de su rostro de color dorado, dejando de aparecer una vez se obtiene esta insignia. Sin embargo, el creador ha preguntado en su Instagram para conseguir inspiración para nuevas preguntas en la siguiente update, lo que implica que este personaje tan peculiar nos seguirá visitando y dará más recompensas. Número 50. Hay quienes han aprovechado para explorar todos los archivos del juego, encontrándose con los sprites de todos los personajes. Curiosamente, también el del clown, quien usa una máscara, aunque aquí podemos verlo sin ella, dejando en claro que no se trata de ningún vecino, sino de una persona que tal vez volvamos a ver en el futuro. ¡Me pido vampiro!